generalmente los cristianos podríamos decir, sí, sí, claro, sí entendemos quién es Cristo, claro que sí, no, no hay ningún problema. Pero la situación es que en medio de un mar de confusiones es muy importante recordarlo, tenerlo presente y si es el caso afirmarlo, porque quizás algunos tienen alguna confusión. Y cuando hablamos de quién es Cristo, pues como decía anteriormente, estamos en un mar de confusiones donde podemos ir a la internet, donde podemos escuchar una conferencia, quizás de alguna persona que no tiene una gran referencia de la Biblia, y algunos dirían, miren, él es un maestro, otros dirían, él es un buen hombre, él es una persona que vino a este mundo a entregar unas enseñanzas sabias. Y bueno, pero realmente, ¿qué es lo que nos dice las escrituras? Porque el punto no es lo que pensamos o lo que hemos escuchado en una conferencia o aún lo que nos imaginamos, sino la escritura es tan clara y es precisamente, por ejemplo, cuando nosotros vamos a el libro o al Evangelio de Juan y vamos a tener unas referencias tan interesantes. Por ejemplo, hay un pasaje muy significativo que nos puede ayudar a responder esta pregunta. En Juan 10 en el versículo 30. Mira esta declaración, y es un versículo muy corto. Dice, yo y el Padre uno somos. Realmente esto es impactante, estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Y si la vemos en el contexto, la respuesta de los judíos es tremenda. Y la podemos ver en el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Bueno, es que ahí está, ahí está. Y esas son las escrituras. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de quién es Cristo, estamos hablando del Dios encarnado, de la segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando de que es el enviado, el ungido, el Mesías. Estamos hablando de que Cristo vino a este mundo y vivió como uno de nosotros, como uno de nosotros. Cuando tenemos la referencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, entonces vemos que se sujetó a sus padres cuando estaba pequeño, así debía ser. Vemos entonces que inicia su ministerio y dentro de su ministerio vemos que entonces le da sueño, ¿cierto? Que llora también. Era como uno de nosotros, pero con algo en particular, sin mancha, sin pecado. Y esto tenía que ser porque esas eran las demandas de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de quién es Cristo? Bueno, básicamente porque si nosotros no entendemos quién es Cristo, pues tampoco vamos a comprender realmente el plan de salvación. No vamos a tener claridad de ello, ya que debía ir a la cruz uno sin mancha, sin pecado. Debía ir a la cruz uno que cumplió todas las demandas de la ley y debía ser como uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo es que si nosotros entendemos quién es Cristo, por supuesto, esto nos va a ampliar el panorama de la salvación, y vamos a entender que nosotros debemos acudir a Cristo porque no hay quien busque a Dios, no hay ni uno bueno, todos se desviaron, dice la Escritura, y entonces necesitamos realmente de ese Dios encarnado. Así que cuando hablamos de quién es Cristo, pues estamos hablando de Dios encarnado, ¿no? Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando de que Cristo vino a este mundo en forma de hombre, en forma de hombre. Su nacimiento, lo que hablamos, el desarrollo de su vida es algo realmente impactante para nuestras vidas. El desarrollo de su ministerio, ¿no? Eso es algo en lo cual nosotros Amén. debemos empatizar. Cuando nosotros vamos al relato de los evangelios, donde se nos nombra que Cristo fue a la cruz, vamos a comprender por qué Él va a la cruz. Y es precisamente por el tema del pecado, por el tema de lo que ocurrió en el desarrollo de ese plan de redención cuando el hombre desobedeció y cayó, cuando el hombre perdió pues esa comunicación con Dios. Y entonces Él vino a restablecer lo que se había perdido, para que ahora volvamos a disfrutar de una comunicación y de una vida en el Señor. Es que, perdóname una vez más reiterar esta palabra, es ahora podemos disfrutar
de Disfrutar. estar con el Señor. Gloria a Dios.